los hermanos porque cuando voy a una iglesia que está practicando el ayuno, a mí me inspira, me llena de mucho ánimo. Allá en Galeana, en el Centro Misionero de Salud, también estamos ayunando el día de hoy, como ya se ha mencionado, es un día de ayuno a nivel mundial. No solo estamos ayunando, estamos orando también por la conferencia general, y pues es de gran gozo que podamos unirnos a través de la oración, a través del ayuno. Así que pues me da mucho gusto, ¿verdad?, poder estar acá en este día y que podamos estar alabando el nombre del Señor en ayuno y en oración. También, mis queridos hermanos, me da mucho gusto escuchar los diferentes informes de los diferentes ministerios, departamentos. Gloria a Dios. Qué bendición poder escuchar cómo está activa una iglesia, y la verdad es que es algo maravilloso que podamos trabajar para el Señor. Debido a esto también, mis queridos hermanos, quisiera comentarles acerca de un evento que va a haber en La Morita, precisamente de actividad misionera. Vamos a tener un video que vamos a pasar para que usted tenga idea de qué se trata. Es la primera convención de la OSI. La OSI es un organismo a nivel mundial de ministerios de sostén propio, de apoyo a la iglesia adventista en todo el mundo. Y vamos a tener la primera convención aquí en México en mayo, y queremos dejarles saber acerca de qué se trata. Así que vamos a poner el video para que lo podamos entonces que lo podamos ver y así poder tener idea de qué se trata y que puedan animarse y acompañarnos en esta convención. Hermanos, allá les estamos esperando. Este es un evento para toda persona, familia, institución que ame
la obra misionera. Van a haber reportes, informes de diferentes partes del mundo, van a haber seminarios, va a ser algo muy motivador, algo maravilloso que usted no va a querer perderse. Así que si está interesado, les invito para que puedan accesar a la página y que ustedes puedan mirar la información y puedan inscribirse. Es para mayo del 7 al 10 en La Morita. El Centro Misionero de Salud, hermanos, estamos abocados a la predicación del Evangelio, utilizando la salud como uno de los medios. Tenemos allí un curso de capacitación de 5 meses, de las personas se internan y pues ven diferentes tipos de áreas, cuestión de salud, medicina preventiva. Se dan principios de anatomía, de fisiología, tratamientos como hidroterapia, masaje, cataplasmas. También se ven cómo dar estudios bíblicos, cómo dar campañas de evangelismo, cómo poder trabajar en diferentes áreas relacionadas a la salud. En este momento tenemos un equipo allí, un grupo de estudiantes que vienen de Perú, de Colombia, de Panamá y de aquí de México, de alrededor de 10 estados de aquí de la República de México. Tenemos un restaurante vegetariano también en Galeano, como una luz de influencia. Estamos allí educando a las personas en un estilo de vida saludable y también pues estamos elaborando algunos productos alimenticios que hacemos disponibles en diferentes ciudades, en diferentes lugares. También hay personas que van allá y se internan para recibir algunos tratamientos, algunas terapias. Tenemos allí personas que van y aprenden a vivir un estilo de vida saludable. Y pues todas estas cosas es maravilloso ver cómo el Señor usa personas que no son adventistas, que van allá y cómo semillas quedan implantadas allí del conocimiento de la verdad y cómo algunas de ellas germinan y podemos incluso ver cómo aceptan el Evangelio como resultado del plan que Dios tiene. Así que les invitamos cuando gusten ir a visitarnos a Galeana. Galeana no es tan frío como muchos piensan. Ahora en este invierno, muchas de las veces que aquí estaba nublado y con frío, allá estábamos con calorcito, con sol. Claro, en la noche sí enfría, pero en el día el sol a veces es muy reconfortante. Así que les invitamos para que nos vayan a visitar allí en Galeana. Muy bien, hermanos, vamos a estar hablando acerca de la renovación integral. Renovación integral. ¿Qué nos referimos cuando hablamos de integral? Muchas personas lo relacionan ahí mismo que tiene fibra. ¿Pero qué es la palabra integral? La palabra integral es cómo fuimos creados. Fuimos creados como entes integrales, ¿verdad? Donde hemos sido formados con áreas como la mental, la espiritual, la física y todo integral dentro de un plan armonioso que Dios ha diseñado para el ser humano. Cuando nosotros nos salimos de esa armonía que Dios ha intencionado para nosotros, entonces nos perdemos de grandes bendiciones. El apóstol Pablo nos habla acerca de la renovación. Cuando hablamos de renovación, estamos hablando de algo que se hace nuevo. Hay una renovación. Cuando hablamos de desintoxicación, también estamos hablando estamos deshaciéndonos de tóxicos. Nos estamos deshaciendo de algo con la intención de poder ocupar eso con cosas buenas, saludables. Vamos a hablar acerca de la eliminación o limpieza de toxinas del ser y su debida. Estamos hablando de restauración, cuando estamos hablando de renovación, cuando estamos hablando de cosas que tienen que ver con la salud. Es importante que tengamos bien claro de que
la salvación es una cosa y la responsabilidad que nosotros tenemos con el cuerpo es otro asunto. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra es clara, nos dice que por gracia somos salvos. A veces si nosotros no tenemos bien claro esto, pensamos que simplemente por estar ayunando vamos a estar salvos, que por ser vegetarianos vamos a ser salvos, y caemos en ese extremo donde estamos logrando la salvación por las obras. Pero no, la Biblia es clara, somos salvos por gracia. Amén. Por gracia, mis queridos hermanos. Y esto no de vosotros, es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces siempre es muy importante que nosotros tengamos bien claro esto, pero tenemos una gran responsabilidad y vamos a analizar eso, la responsabilidad que tenemos como mayordomos de nuestro cuerpo, tanto en el área física como mental y espiritual. Por eso el apóstol Pablo nos dice que así que, hermanos, os ruego, oigan, no nos está diciendo algo así nomás, sino que va con un ruego, nos está rogando Dios a través del apóstol Pablo, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros, ¿qué? Cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es un sacrificio, mis queridos hermanos? ¿Qué nos viene a la mente cuando hablamos de un sacrificio? Si le preguntamos a los judíos, o cuando nosotros analizamos desde el punto de vista del Antiguo Testamento, el sacrificio inmediatamente lo relacionan con la muerte de un corderito. El sacrificio, la consumación de la vida de alguien. Y los sacrificios pues nos ilustran bastante acerca del tema de la salvación, debido a que Jesucristo mismo fue un sacrificio. Él dio su vida completamente para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Normalmente la relación de un sacrificio implica una muerte, y es el sacrificio que tuvo nuestro Señor Jesucristo y murió por nosotros. Pero el apóstol Pablo, él nos habla de un sacrificio pero vivo, no muerto. O sea que nos habla de una muerte en vida, y esto es lo que vamos a estar analizando, esa renovación, esa restauración. ¿Por qué? Porque es algo que debe de ser parte de nuestro culto racional. Nosotros como seres racionales, como seres que pensamos, que hacemos decisiones, que adoramos a Dios de manera inteligente, entonces el Señor desea de que nosotros podamos mirar lo que este sacrificio vivo implica dentro de nuestro culto racional a Dios. Y continúa diciendo el apóstol, dice: no os conforméis a este siglo, en otras versiones nos dice a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando estamos hablando de entendimiento, tenemos que estar hablando de nuestra mente, porque en nuestra mente nosotros tenemos el entendimiento. Renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mis queridos hermanos, cuando nosotros nos damos en sacrificio vivo a Dios, cuando nosotros no le retenemos algo a Dios, sino que queremos seguir sus principios, queremos avanzar, no conforme a lo que yo quiero, lo que yo deseo, pero lo que Dios desea, entonces, mis queridos hermanos, va a haber una renovación de nuestro entendimiento. Y esta renovación de nuestro entendimiento nos va a llevar a poder discernir más claramente cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. A veces nosotros, mis queridos hermanos, nos estamos confusos en cuanto a cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y como seres humanos que siempre estamos luchando en poder entender, tenemos un largo camino, porque vamos a estar aprendiendo y vamos a estar conociendo por toda la eternidad.
pero Dios desea aquí, mientras que estamos acá y mientras que Él venga, que podamos nosotros entender su voluntad para nuestras vidas. Estamos en un mundo, hermanos, que está opuesto a la justicia, o sea, la pureza de carácter, y especialmente opuesto al crecimiento en la gracia. Donde quiera que miremos, vemos contaminación, corrupción, deformidad y pecado. ¿Cuán opuesto es todo esto a la obra que debe realizarse en nosotros precisamente antes de recibir el don de la inmortalidad? Noten, la mensajera del Señor está hablando, está diciendo que estamos en medio de un mundo de pecado, de contaminación, de injusticia. Y sin embargo, nos dice que todo esto está opuesto a lo que Dios quiere hacer en sus hijos, especialmente en la obra que debe realizarse en nosotros antes de poder recibir el toque de la inmortalidad. Los elegidos de Dios deben aparecer puros en medio de las corrupciones que pululan entre ellos. En estos, ¿qué cosa? Últimos días. O sea, estamos hablando de los últimos días. En estos últimos días, sus cuerpos deben ser hechos santos, sus espíritus puros. Ahora, si esta obra ha de realizarse, debe ser abordada, ¿cuándo? De inmediato. ¿Cómo? Con fervor. ¿Y cómo también? Y en forma inteligente. El Espíritu de Dios debe tener perfecto dominio para influir toda acción. En medio de la corrupción, en medio de la contaminación, en medio del mundo que estamos viviendo, Dios desea, sus propósitos para sus hijos no cambian. El Señor es un Dios puro, santo, y Él quiere que nosotros igualmente lo seamos, aunque estamos en un mundo, rodeados de un mundo. Por eso el apóstol Pablo nos dice: no os conforméis a este mundo, no nos conformemos como lo que hace la mayoría de la gente. El estilo de vida que el hombre ha diseñado, con la ayuda del enemigo, pudiéramos decir, está muy opuesto al estilo de vida y los planes que Dios tiene para sus hijos. ¿De qué podemos estar nosotros intoxicados? ¿De qué pudiéramos estar intoxicados? Bueno, podemos estar intoxicados mentalmente. Dice 1 Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura. Su conciencia, siendo débil, se contamina. Nosotros podemos estar contaminados mentalmente. Estamos viviendo en tiempos, mis queridos hermanos, donde precisamente estos problemas mentales y problemas emocionales nos están llevando a mucha confusión en nuestros hogares. Ha afectado bastante las relaciones, nuestro desarrollo. Y el Señor desea que nosotros podamos conocer mejor cómo nosotros podemos tener una mente fuerte, desintoxicada, renovada. ¿Saben ustedes? La mensajera del Señor tiene un capítulo por allí en un libro, creo que es en Mente, Carácter y Personalidad, donde dice, habla del alimento para la mente. ¿Cuál es ese alimento? ¿Cuál es el mejor alimento para la mente? Y claro, mientras que pudiéramos hablar y mencionar de algunos nutrientes y que pudiéramos obtener de algún alimento, la mensajera del Señor se enfoca como alimento de la mente. En síntesis, lo que ella dice en el capítulo es la lectura buena, la lectura bien. Hablando del alimento de la mente, nos dice que debemos de abstenernos. En aquel tiempo se leían muchas novelas y había no había televisión, no había todos estos aparatos que tenemos hoy en día, sino que era la página impresa, era lo que estaba por todos lados. Entonces había contaminación en la página impresa. Y entonces la mensajera del Señor decía, el alimento para la mente es la lectura, los libros que edifican, que revelan los principios de Dios. Pero hoy en día, mis queridos hermanos,
en un estudio que se hizo en 113 países en cuestión de la lectura, para ver cómo estaban ubicados en el hábito de la lectura, se encuentra que México quedó en el 112. De 113 países, México quedó en el 112. El país número 113 ni se menciona. Esto, hermanos, nos habla de que nosotros tenemos un problema con la lectura. Ahora, ¿qué es lo que ha suplido? ¿Qué es lo que ha tomado lugar con la lectura? Pues estamos viendo películas, telenovelas, estamos viendo aparatos, estamos viendo muchas cosas. Tenemos tantas distracciones que cuando llega la hora de querer leer algo, lo encontramos aburridor, como que necesitamos ese estímulo de estos aparatos y de todo lo otro que hay en el mundo. Pero el alimento para la mente es la lectura edificante que nos pueda ayudar. Recuerden, el apóstol Pablo nos habla de la renovación de nuestra mente. O sea que nosotros mentalmente podemos estar muy intoxicados. También nos menciona la mensajera del Señor de que en la naturaleza, al espaciarnos en la naturaleza, al estar en medio del ambiente de la naturaleza, nuestra mente se desintoxica también. Y no solo nuestra mente, todo el ser, porque es que lo que está relacionado con el cuerpo, con la mente, si el cuerpo, hay una relación muy íntima entre el cuerpo y la mente. Todo lo que afecte positiva o negativamente la mente va a repercutir en el cuerpo y viceversa. Todo lo que podamos hacer en el cuerpo va a repercutir en la mente. Entonces, podemos nosotros, ahora, quizás usted se pueda preguntar, pero bueno, ¿qué tanto tenemos que ver con la salud de la mente? De esto pudiéramos hablar un buen rato, por el hecho de que estudios han estado demostrando mucho últimamente, los estudios que se han estado realizando, cómo la mente, el funcionamiento de la mente nos está llevando a muchas situaciones complejas. Una de ellas es las relaciones, otro de ellos es el aprendizaje mismo. Anteriormente había más aprendizaje autónomo que hoy en día. Hoy en día la educación verdaderamente deja mucho que decir. Hay muchos abismos que están quedando allí. Ahora, emocionalmente, hermanos, ¿cómo podemos estar intoxicados emocionalmente? Dice Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira. Oiga, hermanos, usted dirá, pero si nosotros somos adventistas, nosotros somos cristianos, ¿será que nosotros no tenemos estas cosas que menciona aquí, que quítese de vosotros toda amargura? Quiero decirles, hermanos, de que mi esposa y yo damos unos seminarios de semanas de oración, de cómo identificar y solucionar bíblicamente los problemas personales y familiares. Y donde hemos estado, tanto en Estados Unidos como aquí en México, nos hemos encontrado que dentro del pueblo de Dios hay una gran necesidad de que pueda haber una desintoxicación emocional. Hay muchos problemas emocionales. Nosotros tenemos el conocimiento intelectual de la verdad. Y nosotros a veces nos hemos conformado con el conocimiento de la verdad. Pero, mis queridos hermanos, nos habla la palabra de Dios de que nosotros debemos de tener una renovación. Otra manera de decirlo, o como algunos psicólogos también hablan de la madurez que todos debemos de experimentar. Hemos de madurar físicamente, hemos de madurar mentalmente, pero hemos de madurar emocionalmente también. Pero a veces, mis queridos hermanos, esto no lo tenemos en cuenta y nosotros vivimos al ahí se va y estamos ahí topándonos con una cosa y con otra y sin quitarlo del camino, sin saber cómo identificarlo, cómo solucionarlo.
Allá en el Centro Misionero de Salud, una de las actividades que aprenden los estudiantes también son oficios manuales, y tratamos de que buscar lecciones que hayan allí, tanto en la agricultura como en trabajo de construcción. Y a veces una de las lecciones que con frecuencia es de que estamos observando los estudiantes y hay obstáculos en el trabajo que estamos haciendo. Estamos trabajando en un lugar y ahí hay varios obstáculos. Y algunos de esos los hemos dejado a conciencia. Y le sacamos la vuelta, hacemos doble trabajo, hacemos cantidades de cosas, siendo que si desde un principio quitamos el obstáculo, podemos ir y venir sin ningún problema. A veces nosotros en la experiencia cristiana, nosotros le damos la vuelta, hacemos esfuerzos, hacemos cantidades de cosas, porque no hemos podido liberar aquellas ataduras emocionales que podamos tener. El apóstol nos dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira. Espiritualmente también nos dice: la sangre de Jesucristo nos limpia de pecado. Así que espiritualmente necesitamos esa relación con el Señor. Necesitamos que Él nos limpie de todo pecado. Mencionaba esta mañana con el taxista que me trajo acá, inmediatamente cuando me vio, le dije yo: lléveme a la iglesia adventista que está por ahí en Nuevo Repueblo, porque yo no me acordaba bien la dirección. Me dice: pues, ¿va a predicar? Le digo yo: sí. Y entonces, como con burla, me dice: ¿va a limpiarle los pecados a todos los hermanos que están allá? Le dije: no, esa no es tarea mía, eso lo hace Dios. Dios es el que limpia los pecados. Yo solamente voy a presentar la palabra de Dios. Pero él lo decía así como burlándose, ¿verdad? De repente él empieza a cantar un himno cristiano. Y entonces empezamos ahí a hablar y resulta de que ya después, ya que me dijo su nombre y entramos en un poco de confianza, pues le pregunté a él cómo él estaba con Dios. ¿Cómo está usted, Mario, con Dios? ¿Cuál es su relación con el Señor? No, pues yo estuve cerca del Señor, de la iglesia, pero ya me he apartado. Lo animé mucho, le dije yo: usted sabe que Dios lo ama, usted sabe que Dios lo está buscando, Dios desea poder entrar en su corazón para hacer esa obra, esa restauración, esa salvación que el Señor desea hacer en su vida. Cristo, mis queridos hermanos, es el único que nos puede limpiar verdaderamente. Es el único que nos puede renovar a través de su Santo Espíritu. En la manera que nosotros nos acercamos a Él, Él va a hacer una obra maravillosa en nosotros. Físicamente, también podemos estar intoxicados físicamente. Oh, definitivamente, mis queridos hermanos, podemos estar intoxicados físicamente, tanto por las cosas que están ajenas a nosotros, porque estamos ajenos a la contaminación ambiental, estamos ajenos a muchas cosas de lo cual nosotros no podemos hacer nada o poco, pero también estamos contaminados porque a veces hacemos las elecciones equivocadas aún sabiendo lo que debiéramos estar haciendo. Hay una relación físico y espiritual. Desoso es una palabra de raíz griega que se denomina en el Nuevo Testamento cuando se habla de salvación. Cuando se habla de salvación, cuando se usa esta palabra desoso, significa la salud física y mental, física y espiritual. De las dos, analizar la relación de lo físico y lo espiritual. En el Consejo sobre el Régimen Alimenticio, página 73, nos dice que nadie que profesa piedad considere con indiferencia la salud del cuerpo y se haga ilusión de que la intemperancia no es pecado y que no afectará su espiritualidad. ¿Cómo? Oiga, hermanos, dice que nadie que profese la piedad considere con indiferencia la salud de su cuerpo y que se haga la ilusión de que la intemperancia no es pecado y que no afectará su espiritualidad. Existe una estrecha simpatía entre la naturaleza física y la espiritual. ¿Por qué? Porque hemos sido formados de manera integral.
Y luego continúa diciendo, la intemperancia en el comer y el beber y la complacencia de las bajas pasiones. O sea, no solo estamos hablando de comer y beber, cuando hay intemperancia, cuando el dominio propio se pierde, cualquier cosa, podemos incurrir en cualquier cosa que viole las leyes de la salud. Una de las grandes pérdidas que tuvimos por el pecado fue la pérdida del dominio propio. Y esto lo vemos hoy en día. La pérdida del dominio propio, mis queridos hermanos, está haciendo que tanto hombres y mujeres abandonen o falten a las responsabilidades que deben de estar realizando como personas en los hogares, en la sociedad. En la sociedad. Estamos viendo cosas tremendas, mis queridos hermanos, hoy en día, donde podemos, si rastreamos el dedo de por qué vemos eso, vamos a la pérdida del dominio propio. Pero note lo que dice: la intemperancia en el comer y el beber y la complacencia de las bajas pasiones ha entumecido las delicadas sensibilidades, de manera que las cosas sagradas han sido puestas a nivel de las cosas comunes. ¿Qué es lo que necesitamos entonces, mis queridos hermanos? Los principios. Dice la mensajera del Señor, es principio lo que se necesita, firme principio y vigor de acción en las cosas espirituales así como en las temporales. Sus esfuerzos carecen de fervor, le está diciendo a la persona que le está escribiendo acá. ¿Cuántos están abajo en la escala de la espiritualidad porque no se niegan a satisfacer el apetito? Oiga, hermanos, está hablando de una cosa tremenda. ¿Qué es lo que necesitan? Principios. El año pasado tuvimos un huésped allá en el Centro Misionero de Salud, una persona que pesaba 132 kilos. Esta persona estuvo 2 meses y se fue con 102 kilos. Perdió casi 30 kilos en cuestiones de 2 meses. Y esta persona en esos 2 meses estuvo aprendiendo los principios de un estilo de vida que le pudieran llevar y mantener en su peso normal. Él se fue y mientras que estuvo con los principios aún llegó a bajar a 96 kilos. Ya estaba casi llegando a su meta, cuando de repente me llama como 3, 4, 5 meses después y me dice, estoy teniendo problemas. Le digo yo, ¿qué pasa? Y me dice, pues estoy volviendo a caer en lo mismo, estoy comiendo mal, me estoy alimentando con lo que yo sé que no debo. ¿Qué puedo hacer? Y le digo yo, adoptar los principios. Adóptelos como principios, no lo tenga como una opción allí, no lo tenga como según las circunstancias, no, tenga los principios. Y cuando usted tiene los principios, esos principios lo van a cuidar a usted. Pero cuando nosotros no nos guiamos por principios, entonces, mis queridos hermanos, cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa. Desde levantarse uno para ir a trabajar, si usted no tiene el principio de levantarse temprano y estar a tiempo en su trabajo, si usted se va a guiar es a como usted se siente, pues quizás si usted se deja guiar a como usted se siente, quizás no va a trabajar, quizás se quede ahí en la cama, que está mejor, está más calientito. Oye, le digo, allá en Galeana a veces se levanta uno y está congelado afuera, se ve blanco, el puro hielito se ve por allí, está congelado. Pero hermanos, cuando tenemos principios, nos levantamos, las circunstancias no amoldan, sino que los principios avanzan, y es una gran bendición. Igual es cuando nosotros, mis queridos hermanos, hablando de la alimentación, cuando nosotros simplemente comemos lo que se nos antoja, si nosotros simplemente, porque se me antojó esto, o porque la circunstancia propició esto, o porque entonces me ofrecieron esto y aquello, y entonces le damos vuelo a todo, mis queridos hermanos, nosotros no estamos actuando bajo principios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Dice la mensajera del Señor, lo que necesita es principios. Principios. Usted tiene los principios nos van a cuidar porque son principios divinos. Ahora, a nuestros hijos, si nosotros los educamos y les enseñamos para que ellos empiecen
a tener un estilo de vida con principios. Mis queridos hermanos, usted no sabe el bien que le estamos haciendo a ellos y a la sociedad, la influencia que vamos a tener cuando estemos desarrollando jóvenes que se guíen por principios y que estén allí resaltando los principios y que conozcan los principios. Oiga, es algo tremendo, es algo increíble, es algo increíble. A veces hablamos con nuestras hijas, ellas están en Estados Unidos estudiando y a veces ellas nos cuentan situaciones en confianza, ¿verdad? Nos hablan con confianza y nos dicen acerca de las situaciones que se les presenta y cómo ellas saben lo que no es y cómo es que debe de ser, y al escuchar sus comentarios y su razonamiento, nosotros alabamos el nombre de Dios, porque decimos, gloria a Dios por los principios que Dios nos ha dado. ¡Qué bendición, mis queridos hermanos! Es algo que nosotros necesitamos tener en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Principios. Ok, de vuelta al Edén, hay condiciones que deben observar todos los que quieran conservar la salud. Todos deben aprender cuáles son esas condiciones. Al Señor no le agrada que se ignoren sus leyes naturales o espirituales. Hemos de colaborar con Dios para devolver la salud al cuerpo tanto como al alma. ¿Por qué? ¿Por qué de las dos cosas? Porque somos hechos de una manera integral. Dios es uno. A veces nosotros hemos divorciado lo que tiene que ver con la salud física. Y pensamos, yo voy a la iglesia, doy mis diezmos, doy todas mis cosas a la iglesia, todo lo hago como debe de ser. Pero no me interesa cómo cuido mi cuerpo, mi organismo, o qué veo, o qué estoy escuchando. No, hermanos, estamos engañándonos. ¿Por qué? Porque el Señor desea restaurarnos completamente. ¿Qué es lo que le dice usted a una persona cuando hablamos de salud? Si usted le quiere decir algo positivo a alguien para que tenga buena salud, ¿qué le diría a usted? ¿Qué le pudiera decir? ¿Alguien? ¿Más ejercicio? ¿Qué más? Que coma sano, muy bien. Agua. Conocemos las leyes de la salud, ¿verdad? Son dones, son cosas maravillosas que Dios ha dado para la salud. Según algunos expertos en el ramo, sugieren que una tercera parte para obtener buena salud depende de todas estas cosas, de la alimentación y el ejercicio y todo. Pero que 2/3 partes dependen de que las vías de eliminación funcionen efectivamente. Esto es lo que dicen algunos expertos. Y hay muchas cosas ciertas en esto que son importantes. Sin embargo, note lo que dice la mensajera del Señor. La mensajera del Señor dice que la naturaleza requiere de cierta ayuda para restituir las cosas a de Dios. Tenemos que el 100%, no una parte, ni 2 partes, ni 3 partes, sino todo el 100% va a depender de las leyes de la salud, del seguimiento, las obediencias que nosotros le demos al seguimiento de las leyes de la salud. La desintoxicación va a venir por añadidura. El cuerpo fue hecho de tal manera que él se va desintoxicando, así como el mar tiene un proceso de desintoxicación, el aire tiene un proceso de desintoxicación incorporado, así el ser humano también lo tiene. Pero, ¿qué sucede? Que a veces las vías de eliminación que tiene el organismo a veces están distorsionadas. A veces estas vías de eliminación no están funcionando debidamente. Y como vías de eliminación tenemos los pulmones, ¿verdad? A veces no respiramos debidamente. A veces reprimimos la respiración que deberíamos de tener. Se nos dice que la mayoría de las personas no usan ni el 30% de su capacidad respiratoria. Los riñones es otra vía de eliminación. A veces no tomamos suficiente agua, a veces no tenemos un buen funcionamiento de los riñones, y esto es algo que nosotros debemos de velar. El sistema linfático. Si nosotros, hay aspectos, por ejemplo, hay tóxicos en este sistema linfático que si nosotros no hacemos ejercicio,
no va a poder desalojarlo de la manera como pudiera. La sangre, igualmente. Nos dice la mensajera del Señor que de la sangre, de la buena circulación depende la buena salud. La piel, el baño, el aseo, el ejercicio, todo lo que nosotros podemos hacer, ya no nosotros simplemente poniendo en una plataforma donde vamos a tener problemas. Pero necesitamos poder mirar que estos canales de eliminación funcionen debidamente. Y también el hígado. El hígado hace su trabajo y entonces necesitamos nosotros tener allí. Hay diferentes tipos y tiempos en una desintoxicación. Pudiéramos llamarle la desintoxicación automática, la que el cuerpo solo hace si nosotros lo ponemos sobre las leyes de la salud. Pero a veces hay situaciones donde necesitamos ayudarle al cuerpo. Y entonces allí pueden haber desintoxicaciones moderadas que usted puede hacerse usted mismo en su casa. A veces el ayuno es una de las formas de desintoxicarnos. Cuando nosotros estamos ayunando, el cuerpo, en vez de quemar la energía del alimento nuevo que usted le está dando, empieza a buscar y a convertir en azúcar tóxicos que tenemos en el organismo. Y entonces mientras que nosotros estamos ayunando, el cuerpo está desintoxicándose, está quemando la energía que necesitamos, la está quemando de allí, y es una gran bendición. Podemos también hacer ayuno de frutas, o podemos hacer, hay algunos tests que nos pueden ayudar también. Podemos hacer varias cosas en casa. Eso es una desintoxicación moderada. Usted puede consumir por un día o varios días alimento crudo, bien balanceado, y usted de esa manera va a tener una desintoxicación. Es más, si usted es una persona que usted consume algún producto de origen animal, al usted dejar esa fuente animal y usted empieza a utilizar los nutrientes que el cuerpo necesita, pero de una fuente vegetal, el cuerpo empieza a hacer una desintoxicación también. Son desintoxicaciones moderadas, pero también hay desintoxicaciones rigurosas, donde se debe hacer ya bajo supervisión. Entonces, los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza que no recargarán ni debilitarán el organismo por la fuerza de sus propiedades. Y entonces nos empieza a amar estos remedios. Dice: el aire puro, el agua, el aseo, la debida alimentación, la pureza en la vida. Es otra de las leyes de la salud, que a veces no la mencionamos. La pureza en la vida es otra de las leyes de la salud. Una firme confianza en Dios son remedios por cuya falta están muriendo. ¿Quiénes? ¿Cuántos? Millares. Ahora, la obligación que tenemos para con Dios de presentarle cuerpos limpios, puros y sanos no se comprende. ¿Por qué no se comprende? ¿Por qué creen ustedes que no se comprende? A veces pudiéramos decirlo, que a veces no lo queremos comprender también. Porque el negarnos a nosotros mismos para obedecer las leyes que Dios considera que son mejores para nosotros, esa negación no está allí. Queremos más bien hacer como nosotros queremos hacer. Una razón por la cual no disfrutamos de más bendiciones del Señor es que no prestamos atención a la luz que le ha placido darnos con respecto a las leyes de la vida y de la salud. A veces estamos aquejados, estamos con problemas y queremos la solución, porque en el momento que tenemos un padecimiento, pues lo que uno quiere, y es muy normal, es su restauración. Pero ¿cuán dispuestos estamos a dirigir nuestras vidas? Noten esta cita en segundo Mensajes Selectos, tomo 2, página 329, dice: si los enfermos y los que sufren tan solo obraran perseverantemente en la forma que saben que deberían hacerlo, en lo que atañe a vivir de acuerdo con los principios de la reforma pro salud, entonces en 9 de cada 10 casos sanarían de sus padecimientos. Oiga, hermanos, ¿qué le parece eso como estadista? 9 de 10 en
enfermedades sanarían si nosotros fuéramos ¿qué? Perseverantes. ¿En qué? En los principios de la reforma pro salud. Hermanos, Dios nos dio en Lucas 9:2 un mandato de ir y predicar el Evangelio y sanar a los enfermos. ¿Saben ustedes de que nosotros viviendo y enseñando las leyes de la salud podemos ayudar a muchas personas a sanarse, a muchas personas a prevenir una enfermedad? Oiga, hermanos, tenemos ahí el conocimiento. Toda ley que gobierna la maquinaria humana ha de ser considerada tan divina en su origen, en su carácter y en su importancia como la palabra de Dios. Transgredir su ley física, mental o moral significa perder la armonía con el universo, introducir discordia, anarquía y ruina. Oiga, hermano, Dios tiene todo muy bien organizado. Cuando nosotros nos salimos de sus leyes, caemos aquí en esta discordia. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos es morir. Por eso mencionaba al principio el sacrificio. ¿Qué es el sacrificio vivo? Porque que ha muerto ha sido justificado del pecado, dice Romanos 6:7. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados ¿de qué? De muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Oiga, hermanos, eso son buenas nuevas, una buena noticia. El Señor fue sacrificado, sí, por los pecados de cada uno de nosotros, pero pronto aparecerá nuevamente. Pero el Señor nos habla también a través de la naturaleza y nos dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere años. Y entonces el águila que va a perseverar, lo que tiene que hacer es quitarse su pico. ¿Por qué? Porque tiene su pico débil, tiene sus garras débiles, sus plumas, todo ya está debilitado. Entonces ella empieza a golpear contra una piedra y se golpea, y se golpea, y se golpea, y se golpea, y se golpea hasta que se quita el pico. Y entonces se renueva y sale un pico nuevo, con todo el vigor. Y con ese pico nuevo empieza a quitarse cada una de las uñas, de las garras, empieza y se quitan todas las uñas. Y esas vuelven a salir nuevas uñas, garras nuevamente. Y después empieza a quitarse las plumas y vuelven otra vez a nacer su plumaje. Y entonces quedan, mis queridos hermanos, con pico nuevo, con garras nuevas, con plumas nuevas, y vive otros 30 años, para un total de 70 años. Se renueva. Pero mis queridos hermanos, el apóstol Pablo, él no se quitaba el pico, él no dice, pero él decía que cada día, que decía el apóstol Pablo, cada día muero, decía el apóstol Pablo. Y entonces nos dice también en Gálatas 2:20, y con esto vamos terminando: con Cristo, quisiera pedirles que me acompañen a leer esto: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oh, mis queridos hermanos, los planes que Dios tiene para nosotros son maravillosos. Él nos dice: amado, Él te dice a ti en esta mañana: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cuántos en esta mañana quisieran recibir las promesas de la bendición de esta promesa? Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, que podamos pedirle al Señor que nos ayude para que podamos ser renovados, y que en este día de ayuno podamos consagrarnos al Señor y pedirle que nos ayude verdaderamente a ser renovados de forma integral.
física, mental, emocional, de todas las formas, espiritualmente, que podamos ser renovados para honra y gloria de su santo nombre. Que Dios les bendiga.